Muchas gracias, diputado Valdenebro. Celebro mucho que el dictamen esté en sentido positivo. Primero que nada, quiero hacer unas observaciones de forma que yo creo que son importantes para que nuestro trabajo sea lo más limpio y transparente posible. Quiero llamar la atención en el apartado de antecedentes, en los puntos 1, 3 y 4, en donde se habla de los iniciantes, senadores del grupo parlamentario de Morena, pero cuando se alude al grupo parlamentario de Morena, se dice grupo parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, lo cual es incorrecto. Nuestro partido se llama Morena, solo Morena. Movimiento Regeneración Nacional fue el antecedente, fue la asociación civil que dio lugar al partido, pero en términos legales, registrado en el INE, y el registro de nuestro partido se dio con el nombre exclusivo de Morena. Entonces yo pediría que se corrigiera. Es un asunto meramente de forma, pero se repite en muchos dictámenes, en muchas otras comisiones, y yo siempre he alertado sobre esta situación. Otro asunto de forma es el que se encuentra al final del proyecto, cuando se habla del decreto. Yo creo que es un error de dedo. Se dice proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo, cuando es el artículo 90. Entonces, también ahí simplemente corregir ese pequeño error de dedo. Yo creo que así ya estaría pues perfecto nuestro dictamen. Quiero decir, abundando sobre el contenido de este dictamen, que se ataca uno de los profundos problemas del mundo laboral. Es el de que el salario mínimo no ha sido un salario mínimo que se atenga al concepto constitucional de dotar a una familia de los recursos suficientes para su desarrollo integral. Y en ese sentido, lo que se hace con estas iniciativas, con el proyecto de dictamen, es atender uno de los problemas fundamentales en el país. En la práctica, este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, ha hecho esfuerzos muy importantes para elevar el salario mínimo muy por encima de los niveles inflacionarios que se han observado en los últimos tiempos. Y creo que esta dinámica ahora se pone en ley para evitar que en los próximos gobiernos, los próximos administraciones federales rompan con esta fórmula de que el salario mínimo esté por encima de los niveles inflacionarios. Y por otro lado, me parece exitosa la forma como la Comisión está resolviendo el problema, si es la inflación observada o es la inflación pronosticada. Quiero decir que este asunto es precisamente que se resuelve favorablemente y positivamente. Este es uno de los asuntos que durante mucho tiempo llevó a que el salario mínimo fuera indexado de manera incorrecta y perdiera capacidad adquisitiva el salario mínimo. ¿Por qué? Porque cuando se hacían reuniones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo que se atenía era el pronóstico de la inflación que iba a existir en el siguiente año. Y ese pronóstico, pues en muchos casos, en la mayoría de los casos, resultaba muy por abajo de lo que realmente sucedía. Y entonces ahí el salario mínimo siempre resultaba perdiendo. En cambio, si se estima el factor inflacionario con la inflación observada, entonces lo que se determine siempre va a estar por encima de la inflación, y por lo mismo nunca va a poder perder poder adquisitivo el salario mínimo.
Por eso yo celebro que esté esta minuta, celebro la iniciativa de los senadores, particularmente del senador Martí Batres, que da la solución exacta a este asunto de la no pérdida del poder adquisitivo, precisamente poniendo en la iniciativa que es el salario, la inflación observada, lo que se debe tomar en cuenta. Y que en ese sentido celebro muchísimo que ahora en esta comisión se esté atendiendo esta problemática y que ya con esta base legal, más aparte la práctica que se está llevando a cabo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, esté resolviendo un asunto tan importante como dotar a todos los mexicanos de un salario mínimo constitucional que sirva efectivamente para atender las necesidades integrales de una familia. Muchísimas gracias por la oportunidad, diputado Valdenegro. Saludos a todas y a todos nuestros compañeros diputados. Gracias, diputado.